salvo expresiones muy aisladas, el arco político y judicial se ha manifestado fuertemente en contra de este fallo de la Corte Suprema de Justicia. E incluso ha habido juzgados provinciales, fiscales, que se han expedido en contra del 2x1 después de que la resolución de la Corte se diera a conocer. Es evidente que se ha generado mucho malestar, una profunda preocupación, y se advierte esta decisión de Rosenkrantz, de Rosati y de Hayton del Orasco como un retroceso a lo que había sido un proceso afectado en todo el mundo como una de las más fuertes convicciones por parte de un Estado en contra de delitos de lesa humanidad. Se vio como un paso atrás lo que había sucedido con la Corte. Hoy habrá marchas en todo el país y estamos junto al doctor José Sagarraga para analizar más en profundidad lo que ha sido este fallo de la Corte. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Lo decíamos, un dato positivo. Ha habido una respuesta del arco político y judicial, hoy lo ha hecho también el presidente Mauricio Macri, enfáticamente en contra de lo que ha sido este fallo de la Corte, que parece un retroceso abrupto a todo lo que había hecho la Argentina en materia de derechos humanos. Sí, efectivamente, yo creo que eso es así en razón de que el tema sobre el que se expide la Corte es un tema que lo ha hecho propio toda la sociedad argentina, queda fuera de la grieta este tema. Digamos, ya no hay oposición o gobierno en el tema de la condena a los genocidas que gobernaron este país entre el 76 y el 83. No obstante, el gobierno había dado pocas muestras de una defensa de la política de derechos humanos que, como dije antes, quedaba fuera de la grieta. Y esas señales, al día siguiente, fíjese la serie de hechos que vienen demostrándonos que al gobierno le interesaba muy poco este tema. El día siguiente que gana Macri se presenta la principal pluma del diario La Nación a solicitarle que concluya con los juicios a los represores del 76 al 83 y que dé vuelta a la página, lo que motivó un reclamo airado por parte de todos los trabajadores de prensa, empleados del diario La Nación, no sé si usted recuerda. Sí, claro, una foto emblemática. Una foto emblemática. Luego nos encontramos con las declaraciones de funcionarios de nota, digamos, de importantes funcionarios en el gobierno. Lo que dice el hoy agregado cultural en Berlín de que el número de 30.000 desaparecidos se arregló en una mesa cerrada, y luego lo que ratifica el titular de la aduana, que es un militar cara pintada, diciendo que no solamente hay 8.000 desaparecidos, sino 22.000 mentiras, va en el sentido en que el gobierno sustentó este discurso, pero aún más. En el desfile del 9 de julio del año pasado desfilaron militares carapintadas en el desfile que organizó el gobierno. Es decir, que las señales que ha dado el gobierno en defensa de los organismos de derechos humanos o de la política de derechos humanos que hizo propia la sociedad han sido muy débiles, por no decir que algunos periodistas, sin ser sospechados de ser afines al gobierno anterior, como Ismael Bermúdez, el día domingo, en el programa de María O'Donnell, dice que este es un pacto entre la Iglesia, el gobierno y los sectores vinculados a al terrorismo de Estado. Igualmente, doctor, más allá de las convicciones que pueda tener ideológicas el gobierno, es evidente que la manifestación social de repudio al fallo de la Corte ha generado que de aquella declaración de Abreu, el titular de Derechos Humanos, casi minimizando el impacto a esto de Macri, ha habido un cambio sustancial, ¿no? Sí, bueno, pero eso ha sido siempre así. No sé si usted recuerda la Corte de los Milagros de Menem, que estaba integrada por Bogiano, Moliné O'Connor, Nazareno, Adolfo Vázquez, Guillermo López, que fueron destituidos Bogiano y Moliné y renunciaron los otros tres.
esa Corte que estaba tan desprestigiada y que había avalado por la mayoría automática casi todas las decisiones del gobierno, avaló el corralito. Sin embargo, la movilización popular y el reclamo de los ahorristas era tan fuerte que los escraches casi cotidianos que tenía la Corte la llevaron a tomar una decisión contraria, declarando la inconstitucionalidad del corralito, esa misma Corte que antes había avalado aquella decisión. Zagárraga, ¿qué significa que los jueces que votaron a favor de este fallo del cómputo del 2x1 hayan sido denunciados por prevaricato y qué alcances puede tener eso? Mire, esto es una denuncia que le hace un viejo luchador de los derechos humanos, es decir, el doctor Marcelo Parrilli, que fue junto a Emilio Mignone, que fue el titular del CELS. Se me confundió con el general Mignone, que fue el que entró a sangre y fuego en el hospital Posadas a raíz el líder de Muña. El líder de Muña. Emilio Mignone, el titular del CELS, y el doctor Zamora fueron viejos defensores, abogados que expusieron y que pusieron en riesgo su vida en la defensa de los derechos humanos. Hace la denuncia por prevaricato. El prevaricato es apartarse de la ley y del derecho vigente. Es un delito que lo imputó Marijuana, al que no se le puede sospechar de afinidad con el gobierno anterior, y que solicitó la imputación, mejor dicho, no los imputó, sino que solicitó la imputación de los 3 jueces de la Corte. Esto queda a las claras de que, como decían ustedes hace un momento, es un reclamo que ha tomado todo el arco político con representación parlamentaria por lo menos. Mientras tanto, bueno, ahora Rafecas va a analizar la denuncia, también se ha manifestado la ONU haciendo un llamado a la Corte Suprema. Mientras prosperan estas cuestiones, por otro lado, sabemos que el fallo ha tenido consecuencias prácticas que ya se notan. En Córdoba solamente más de 10 represores están solicitando el mismo beneficio a esta altura. Y sí, obviamente, esto traía esas consecuencias. Esto no pueden, los jueces de la Corte no pueden no haber advertido las consecuencias del fallo. Es decir, no es casual que se tome, no era necesario hacerlo ahora, la Corte pudo haberse tomado todo el tiempo que quiera para tratar cada uno de los temas. ¿Usted cree que hubo un interés político además de judicial en el fallo de la Corte? Creo que fue un globo de ensayo, podría no haber tenido estas consecuencias, ¿sí? Fíjese usted que... Bueno, es difícil que no las tuviera, ¿no? Bueno, pero el fallo Fontevecchia de febrero, que es un fallo donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le recomienda en un pronunciamiento a la Corte de que deje sin efecto un fallo en el que un editor, Fontevecchia, y un periodista de la revista Noticia, el responsable editorial de la revista Noticia, de apellido D'Amico, son patrocinados por Horacio Berbisky en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde la Corte revoca el fallo de la Corte Suprema de Justicia Argentina y recomienda se deje sin efecto. Ese fallo le ordenaba pagar a la publicación, al expresidente Menem, una suma de dinero como reparación de el daño producido por una publicación. Sin embargo, la Corte dijo que no tenía tribunal de alzada, de modo que no estaba obligado a respetar el fallo de la Corte. Doctor, se ha manifestado el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Zaffaroni. Dice que técnicamente ha habido 2 errores muy graves. El primer error técnico es pretender que se aplique retroactivamente una ley penal cuando el supuesto para la aplicación retroactiva no se da. Es decir, hay una ley que se aplicó para hechos que ocurrieron antes, digamos, de que estuviera en vigencia la ley. Y en segundo término dice no admitir la distinción entre delitos espontáneos, delitos comunes, como delitos permanentes, que son los de lesa humanidad, que no terminan. Además, sobre todo porque hay desaparecidos, hay una vigencia permanente de la ley. Primero consultarle sobre esto y después si cree que esta normativa que se ha aprobado hoy en el Senado frena, le pone una traba a lo que ha resuelto la Corte Suprema y ya no van a quedar represores libres, ¿no? Bueno, en principio
el artículo 2 del Código Penal establece la aplicación retroactiva de la ley penal más benigna. ¿Qué quiere decir esto? Que si en el momento de la comisión del hecho delictivo estaba en vigencia una ley distinta de la ley que regía al momento de la condena, o en el periodo intermedio, dice el artículo 2, se aplicará la ley penal más benigna. El problema acá que se suscita, en principio, que se trata de un delito continuado, es decir, permanente, donde él tiene ejecución, principio de ejecución en el año 76 con las desapariciones de las personas del Hospital Posada a manos de este grupo SWAT que integraba Muiña. Muiña es detenido por el juez Rafecas en el año 2007 y la ley tuvo vigencia entre el 94 y el 2001, es decir que Muiña no estuvo durante la vigencia de la ley ni un solo día privado de su libertad bajo el régimen de prisión preventiva, de modo que no puede invocar una ley donde ni siquiera él estaba preso. Él estuvo preso en el año 2007 cuando le ordena la detención Rafecas y en el año 2011 lo condenan a 13 años de prisión, donde el Tribunal Oral Criminal que lo condena, que es el Tribunal Oral Criminal 2 de la Ciudad de Buenos Aires, le impone la pena de 13 años. Pero no obstante hace el mismo cómputo que hace hoy la Corte. Le aplica ese beneficio del 2 por 1 y apelado por el Ministerio Público Fiscal ese cómputo, la Cámara Nacional de Casación Penal integrada por los doctores Hornos, Gemignani y Borinsky revoca ese cómputo original donde lo deja sin efecto, lo que hace que el defensor recurra extraordinariamente a la Corte y hoy tenemos esas consecuencias. Respecto a la segunda pregunta que usted me hacía, yo creo que esto tiene, digamos, el impacto que ha causado en el tejido social de la nación, es de tal entidad que no creo que haya juez en la nación que se anime a aplicar los criterios que ha dado la Corte en este fallo. Esa postura unívoca que hacíamos referencia al principio, nadie públicamente, salvo esa tibieza de Abruk, del titular de Derechos Humanos, se ha planteado en favor o aceptando lo que ha sido el fallo de la Corte y este parece ser el primer dato positivo. Doctor, muchísimas gracias por favor, análisis. gracias a usted.